El terrorismo es una forma violenta de lucha política, en donde existe una serie de complejas amenazas en las cuales se busca destruir un viejo orden para fundar uno nuevo, y que además se hace uso de la fuerza, violencia física y psicológica, para que de esa manera se manifieste el miedo de una población en general, y que también se difunda el terror intimidando de igual manera a la población. Ya que el terrorismo en sí busca imponer ideales de manera que si alguien no lo acepta puede salir tanto herido, muerto, torturado o desaparecido. En base a este concepto brindado, hemos elegido 3 temas vistos durante el ciclo, en donde se evidencia qué es el terrorismo. En primer lugar está el tema de la semana 9, el cual es la crisis económica de los 80, que va desde el año 1980 hasta 1990. La década de los 80 significó para Perú su receso democrático, luego de más de una década de dictadura militar. Junto con la democracia llegó el terrorismo y el resquebrajamiento no solo de las instituciones civiles, sino también de la confianza en el futuro. En segundo lugar está el tema de la semana 12, el cual es la lucha contra la subversión desde 1980 hasta 1989, las primeras etapas del conflicto. En el tema de la semana 12 se profundiza más el tema de lo que se basaba el terrorismo en el Perú, ya que se dio inicio de la violencia en 1980 por parte de Sendero Luminoso, quien buscaba iniciar una guerra popular en Perú, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ellos buscaban implantar un modo diferente de comunismo. Y en tercer lugar está el tema de la semana 14, el Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Este tema fue elegido ya que en esta época se pudo evidenciar el declive del terrorismo y los abusos del Estado, así como también la antipolítica y el autoritarismo del régimen fujimorista, siendo así que todos estos temas venían ligados al terrorismo. No, pero si me dijo que usted lo mandó a buscar porque había una reunión. No, nunca llegaron a la comisaría. Y ahí ya comienza la búsqueda de mi mamá, a mi papá. Una de las principales causas que ocasionaron la insurgencia del terrorismo en el Perú fueron las desigualdades socioeconómicas como los conflictos políticos prevalecientes bajo la tutela de un Estado burgués a mediados de los años 80. Por ello, tanto la pobreza como el rechazo social, situado en diversas regiones dentro de la ciudadanía peruana, fueron los factores determinantes para que agrupaciones como los fueron Sendero Luminoso, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, surgieran entre las sombras dentro del contexto peruano. Por un lado, Sendero Luminoso quería instaurar un Estado comunista en base a una ideología socialista radical que ellos planteaban a través del pensamiento Gonzalo. Esta consistía prácticamente en asumir el poder, empleando el uso de la violencia armada como haciendo llamado a las guerrillas populares a través del campo. Las posturas que propiciaban soporte hacia dicho pensamiento dogmático fueron las doctrinas maoístas, marxistas y leninistas que conformaban el Estado comunista en aquel entonces, logrando así la lucha por la libertad y la revolución social que Sendero Luminoso planteaba, o mejor dicho, su líder, quien era Abimael Guzmán. El sector rural dentro de este contexto se vio sumamente influenciado bajo la ideología senderista que Abimael Guzmán planteaba, debido a la facilidad que el Estado les daba al no estar presentes en estas zonas, con el fin de lograr así la lucha armada que Sendero buscaba, pero optando primordialmente por los más jóvenes, debido a que eran más susceptibles al cambio bajo su idealismo social de pertenencia. Y por otro lado, el MRTA buscaba implantar un Estado comunista diferente al de Sendero, pero de igual manera justificando sus actos en base a violencia, asesinato y secuestros. Pero el costo para implantar dicho Estado se dio a través de cuotas de sangre, dado a que el uso de la violencia involucró el asesinato y la desaparición de varias personas, debido a que la ideología tanto senderista como el MRTA decidieron reestructurar socialmente el contexto peruano, ya que en términos de Sendero era como eliminar la mala hierba para conformar el nuevo orden, siendo así una de las etapas más oscuras que hemos atravesado como nación, y mediante el cual, haciendo una reflexión y llamado a todos los peruanos, es algo que no debemos olvidar como nación. Buenas tardes, estamos aquí con el señor. Armando Montesa, izquierdo, 72 años, señorita Juliana. Le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron las causas por las que sucedió el terrorismo? Hay muchas. Ellos querían llegar al poder causando pánica
zozobro dentro de la ciudad, tanto en departamentos como en la capital, acá en Lima. Todo esto porque estaban equivocados en su política y llegar a creer en su líder, según decían Abimael Guzmán Reynoso, cosa que no soportábamos acá en nuestra capital nosotros. Querían cambiar todas las leyes para seguir ellos luchando y llegar al poder. Eso bien. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera causó repercusiones en su vida? Causó mucho pánico, porque no podíamos caminar por las calles, todo era muertes, destrucciones, ataques a las comisarías, y comenzó los alimentos a ponerse caro, y ya no se podía estar ya. Por esta gente que no lo deseamos a nadie, pero sin embargo existe todavía seguidores del presidente que dicen Abimael Guzmán Reynoso, personas que se encuentran completamente equivocados con esa política de ellos. Muchas gracias, señor Armando. Gracias. ¿Cuál es su nombre y su edad? Mi nombre, Vidal Gonzalo Gallegos Pinto, tengo 45 años. ¿Usted cuáles cree que fueron las causas que causaron el terrorismo? Bueno, el terrorismo nace por la década de los 60, 70, ¿ya? Y nace por un descontento social por la poca influencia que tenía el Estado en ciertas zonas de la sierra, en especial en la zona de Ayacucho. Y ahí es donde nacen los primeros indicios de terrorismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado no lo apoyaba a toda esa gente, en especial a esa gente indígena, que siempre vivía relegada. Entonces ellos pensaban que querían más apoyo por parte del Estado, entonces la forma de pensar de ellos era llegar por las armas al poder para apoyar a esa gente, lo cual me parecía un poco equivocado. ¿De qué forma afectó el terrorismo a su vida diaria? Mira, son de muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, no podíamos estudiar porque había constantes apagones. ¿Por qué? Porque volaban torres de atención, no había agua potable, era un miedo constante el poder salir, porque en cualquier momento podían atacar. En un momento yo estudié en el colegio militar, entraron a atacar al colegio militar, entonces era una guerra interna que tenían las Fuerzas Armadas, pero nosotros como ciudadanos estábamos involucrados en lo mismo. Muchas gracias. Consideramos que el Estado no llevó de la mejor manera el problema del terrorismo y por parte de la sociedad consideramos que lo llevaron de mejor manera. En aquella época estaba a cargo Alberto Fujimori. Él fue quien tuvo mano dura con los terroristas y él fue quien apoyó en la captura de Abimael Guzmán, quien era la cabecilla de Sendero Luminoso. Sin embargo, como se sabe, no era necesario cerrar el Congreso, el Poder Judicial y acabar con el Estado de Derecho y la institucionalidad, ya que para Fujimori, un Congreso con tanta oposición no se podía acabar con el terrorismo. Y con respecto a la sociedad, las personas que eran, por ejemplo, como del pueblo, alzaron, tomaron voz, tomaron mando y crearon un grupo que se autodenominaron como los ronderos. Estos se defendían de los terroristas y los militares también. En fin, la solución que yo hubiera querido plantear en ese entonces es que, viéndolo por el lado de los derechos humanos, sería que dejen de amenazar la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todo sentido. Que dejen de poner en peligro o en riesgo las vidas inocentes, como las de los niños, de algunas madres, de los estudiantes, para que así la población en ese entonces haya podido vivir sin temor.